Bueno, muchas gracias a todos los organizadores del evento. Es para mí un honor poder compartir, intercambiar algunas ideas acerca del tema de la gobernanza, la economía y la complejidad. Voy a hacer la exposición en los términos más sencillos posibles y la idea pues es recibir retroalimentación con los comentarios y preguntas o inquietudes que hayan al respecto de los temas que vamos a tratar. Básicamente vamos a ver el objetivo de la conferencia de hoy y abordar en primer lugar los contrastes epistemológicos, en segundo lugar una serie de contrastes nociológicos, en tercer lugar unos contrastes ontológicos y en cuarto lugar unos contrastes praxeológicos relacionados con la gobernanza, la economía y la complejidad. Es importante indicar que los contrastes aquí hacen referencia a diferenciaciones que se pueden hacer entre un enfoque y otro. Entonces, el objetivo de la charla de hoy es el de compartir unas ideas que contrastan el enfoque simplificador de la economía frente al enfoque complejo de la ciencia económica y sus interrelaciones sistémicas con la gobernanza. Para el efecto, pues partimos de Aristóteles, quien hace una distinción muy importante de la economía y la crematística, que hay que tener en cuenta para tener claridad del tema de la economía. Y Aristóteles se fundamenta en la ética para precisamente elaborar ese análisis. Para Aristóteles, la economía hace referencia a que es necesario que nos provea de todos los recursos precisos o útiles para la vida de toda ciudadano civil. En tanto que la crematística tiene por objeto el dinero acuñado y los medios de procurárselo en cantidad crecida. Entonces aquí hace una diferenciación entre lo que es la apropiación de recursos para el bien común y la apropiación de recursos para el bien particular, que correspondería a la crematística. De otro lado, Aristóteles nos comenta que la economía tiende al uso e intercambio de los bienes, en tanto que la crematística se ocupa del intercambio monetario para obtener dinero. Entonces, en ese sentido, la crematística está asociada con indicadores bursátiles, por ejemplo, con indicadores de Wall Street, mientras que la economía no necesariamente está asociada a indicadores de bolsa de valores en Wall Street. Entonces, la crematística que observamos en el mercado de bolsa de valores es una actividad de tipo empresarial que corresponde a intereses particulares. En tercer lugar, Aristóteles nos comenta que el objeto es la posesión de los recursos, en tanto que el objeto de la crematística es el aumento de la opulencia. Entonces tenemos aquí también un contraste entre estos dos objetos de análisis de la economía y la crematística. Y en cuarto lugar, Aristóteles plantea que la economía está conforme a la naturaleza, en tanto que la crematística es contra natura. Considera que es algo artificial, no creado por la humanidad. Y hace un contraste, presenta al rey Midas, en el cual pues se interesó por la riqueza y a condición de más adelante pues transformar todos los objetos en oro, incluyendo los alimentos y hasta la propia hija. Entonces, esto para indicar que no necesariamente el dinero satisface todas las necesidades materiales y espirituales de las personas. Bueno, entonces pasamos a realizar una serie de contrastes en la ciencia económica y el objetivo de estos contrastes es evidenciar los prejuicios que guían las teorías y prácticas desde un nivel de metapensamiento. Esto es decir, colocándonos por encima de los niveles normales de pensamiento para abordar desde la perspectiva del pensamiento complejo una serie de aspectos epistemológicos, como los principios y fundamentos de la ciencia económica. En segundo lugar,
la dimensión nociológica, que aborda teorías y paradigmas de la economía. En tercer lugar, aspectos ontológicos, referidos a la naturaleza misma de la economía. Y en cuarto lugar, elementos praxeológicos relacionados con los métodos y las acciones de la economía. En contraste con el pensamiento simplificado neoclásico, que es el paradigma predominante y que se caracteriza por una serie de elementos que se desarrollaron en el siglo XIX y que están incorporados en este paradigma, como son el positivismo, en primer lugar; en segundo lugar, el análisis parcelario; en tercer lugar, el determinismo; en cuarto lugar, el mecanicismo; en quinto lugar, la idea de competencia; y en sexto lugar, el racionalismo. Entonces, estos principios han guiado el paradigma neoclásico de la economía y se enseña en las universidades en el siglo XX, pero estamos en el siglo XXI y entonces tenemos que reconfigurar toda esta serie de principios y de fundamentos con base en todas las tendencias y avances de las ciencias en el siglo XXI. Entonces, respecto al racionalismo, hay que indicar que, como lo mencionaba Albert Einstein, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Entonces, estos prejuicios, 6 prejuicios que mencioné, son prejuicios que van a demorar mucho tiempo en desintegrarse, pero que pues hay que comenzar en algún momento la labor para superar esos principios erróneos que guían el paradigma económico predominante. Entonces tenemos aquí el primer contraste entre la economía neoclásica neoliberal y la economía compleja. Mientras la primera plantea que la coherencia entre la razón y la realidad es fundamental, el Homo sapiens debe excluir lo irracional. Por su parte, desde la perspectiva de la economía compleja, existe una crisis de la razón que no necesariamente lo explica todo, porque somos seres sentipensantes, o sea que también influyen nuestras emociones en las decisiones, y además existe el concepto de inteligencias múltiples, que incorpora no solamente la razón, sino también otra serie de cualidades de los seres humanos, como el tema de la inteligencia interpersonal, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia artística, la inteligencia cinética, que no está incorporado dentro de la dimensión reduccionista de la inteligencia asociada a la razón solamente. En segundo lugar, la economía neoclásica plantea la visión de un único aspecto, un factor lineal de causa-efecto. Por ejemplo, la relación que hace entre el aumento de la masa monetaria y la inflación, que entre más masa monetaria pues habrá más inflación, pero no necesariamente eso es el único factor generador de la inflación. Pueden haber múltiples factores generadores de la inflación y a su vez pues este factor no necesariamente explica que aumente la inflación, como está ocurriendo en este momento en Estados Unidos, en donde el gobierno emitió una gran cantidad de dinero pero no han aumentado los precios significativamente. Entonces, desde la economía compleja se plantea que existen diversas causas y efectos y que el enfoque es sistémico para comprender mejor la realidad de tipo económico. La economía neoclásica desecha el desequilibrio y por tanto el ruido y el furor, mientras que la economía compleja acepta que y enfrenta un mundo del caos, de la incertidumbre y del azar, que eso nos ubica en un mundo más real. Por su parte, la economía neoclásica neoliberal plantea la racionalidad instrumental de la eficacia y el rendimiento, lo cual se expresa en la racionalización industrial, en la burocratización, en la urbanización y la tecnologización de los procesos. En tanto que desde la perspectiva compleja, la racionalidad incorpora elementos sociales y ambientales y el diálogo de saberes científicos y ancestrales. Por tanto, promueve nuevos cursos científicos. Por su parte, la economía neoclásica ha deshumanizado la razón, incluso las personas las han convertido en objetos manipulables y se llega a casos extremos en donde se da la razón como instrumento de poder, dando origen a déspotas ilustrados.
En tanto que la economía plantea que la razón debe ser abierta y prima la diversidad de teorías y paradigmas. Por tanto, promueve el conocimiento abierto. Un ejemplo de este contraste de racionalidad neoclásica neoliberal es la premisa fundamental que tiene el comportamiento de las personas, que plantea que los individuos y las empresas tratan de maximizar su utilidad y que eso es lo que guía la economía. Pero como bien lo veíamos en Aristóteles, ese es un objetivo de la crematística y no es un objetivo de la economía. En primer lugar, hay que distinguir eso. En segundo lugar, desde la antropología, se ha planteado que existen diversos tipos de racionalidades de las comunidades según sus culturas y hay evidencias de que los comportamientos son de otro tipo. Igual ocurre de la psicología, que han planteado la existencia de límites de los procesos del conocimiento. No necesariamente podemos conocerlo todo, estamos navegando en un mar de ignorancia en medio de islas de conocimiento. Y de otro lado, tenemos errores en la percepción. Entonces, no necesariamente conocemos muy bien la realidad. En tercer lugar, desde la sociología también se ha planteado que no todas las estructuras sociales tienen los mismos comportamientos, sino que varían dependiendo de una serie de elementos históricos, económicos, ambientales y sociales. Y en cuarto lugar, también desde la economía se ha hecho una crítica a esa racionalidad limitada por diversos economistas, incluyendo el premio Nobel Krugman y también otros autores que aparecen en la parte inferior de la pantalla. Entonces, tenemos que, aunque la teoría neoclásica y neoliberal plantea que hay que ser racionales, sin embargo, utiliza elementos que no necesariamente están asociados a la racionalidad, como por ejemplo los tótems. Los tótems son elementos atractivos que agrupan comunidades y las empresas, por ejemplo, utilizan las marcas como una especie de tótem para conformar comunidades y reunirlas alrededor de esos tótems, que son las denominadas las marcas. Igual, el dinero se ha convertido en un fetiche moderno, o sea, se le da un poder omnímodo cuando el dinero en sí mismo no tiene ningún valor. Si una persona en una isla llena de dinero, sin alimentos, pues se moriría. Entonces, se ha inculcado una concepción fetichista de los procesos económicos. De otra parte, una serie de tabús, como por ejemplo los escondites fiscales, que son los dineros que trasladan inversionistas de los países de origen para no pagar impuestos en los países donde se produjo ese valor y lo trasladan hacia islas, como hemos, o sea, países donde no pagan impuestos. Y ese tabú ha sido poco a poco desmitificado con la revelación, por ejemplo, de los papeles de Panamá, donde se ha evidenciado pues, que quiénes son los inversionistas que trasladan esos recursos de manera subterránea. Igual también el tabú respecto a la reserva bancaria. Entonces, grandes capitales se ocultan para no pagar impuestos que sí pagan todos los demás ciudadanos. Y en cuanto a los mitos, se habla de la existencia del libre mercado, pero todos sabemos hoy en día que el mercado realmente está en su gran mayoría vinculado a gigantes de tipo tecnológico, gigantes farmacéuticos, gigantes de las diversas industrias que realmente son los que llegan a acuerdos y desarrollan una serie de prácticas en los diversos países. Entonces, el libre mercado realmente es un mito porque eso no existe. Igual, el mito que existe que el crecimiento es desarrollo. Entonces, no es necesariamente un aumento de la producción va a generar desarrollo, porque una parte de esa producción puede ir para un grupo minoritario y la gran mayoría pues no tiene acceso a esos beneficios. Y también otro mito que hay es que la inversión en mega empresas genera empleo. Entonces, eso tampoco es necesariamente cierto. Gigantes como Google, por ejemplo, únicamente generan 100.000 empleos, en tanto que las microempresas en todos los países generan muchos empleos.
En segundo lugar, tenemos el prejuicio del positivismo, que de la economía neoclásica plantea que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico. Sin embargo, pues desde la economía compleja se plantea que el conocimiento está impregnado de creencias, intencionalidades y valores subjetivos. O sea que no necesariamente es un conocimiento, entre comillas, objetivo, ¿no? La economía neoclásica nos plantea que el conocimiento solo puede surgir a partir del método científico, sus instituciones, documentos y profesionales. En tanto que la economía compleja nos dice que el conocimiento proviene de varias fuentes, no necesariamente una, y acepta el diálogo entre el saber científico y los saberes ancestrales. Por decir algo, con los campesinos o con los indígenas de las comunidades latinoamericanas. La economía neoclásica busca leyes generales y universales aplicables en todas las ciencias, en tanto que la economía compleja considera que hay fenómenos que no pueden ser generalizados o estandarizados porque tienen sus particularidades. La economía neoliberal privilegia las ciencias básicas duras sobre las ciencias sociales que denominan blandas. Sin embargo, sabemos que en la realidad las profesiones sociales atienden y resuelven problemas duros generados precisamente por las ciencias duras. Y en cuanto a los métodos de investigación en la economía neoliberal, básicamente son experimentos y encuestas de estadística, porque se plantea que lo que no se mide no existe, mientras que la economía compleja complementa utilizando métodos que combinan las entrevistas, la observación participante y los modelos complejos. Continuando con los contrastes epistemológicos, tenemos diversos enfoques de la ciencia, ¿no? Esto por cuanto que la relación sujeto-objeto está mediada por su estructura mental. Y las estructuras del conocimiento son producidas por diversos observadores con diferentes estructuras paradigmáticas. Es decir, que todos miramos la realidad con las gafas que nos pongamos. Entonces, esas gafas son nuestras estructuras mentales que nos permiten ver el mundo de un color o de otro. Y esto es aplicable a todas las ciencias. En la filosofía existen diversos paradigmas, en las matemáticas también, en la biología, en la química, en la antropología, en la sociología, la física, que se considera que es una ciencia perfecta, también tiene varios paradigmas que no se han conciliado, y en la economía, por supuesto que también. Entonces, por eso uno de los retos que tiene el pensamiento complejo es buscar una serie de puentes que haya, en primer lugar, entre las diversas ciencias y, en segundo lugar, puentes que permitan articular los diversos paradigmas al interior de las diversas ciencias. Y ahí es donde es muy importante el trabajo transdisciplinario, porque nos permite articular diversos principios, teorías, conceptos y prácticas de manera colectiva. En el caso de la economía, no es exenta a la existencia de esos paradigmas. Precisamente tenemos el paradigma neoclásico, que es el predominante, y el monetarista, pero igual también existe un paradigma institucionalista con sus respectivos miembros, sus respectivos estudios, grupos de investigación y seguidores de la institución. La economía evolucionista es otro paradigma, la economía keynesiana, la estructuralista también, y el enfoque clásico de Marx, Smith y Ricardo. Entonces, existen diversos enfoques de la economía, pero pues lo que predomina es un enfoque parcelario que le asigna solamente a la teoría neoclásico un papel fundamental. Y eso lo vemos en los planes de estudios. Las diversas asignaturas que se enseñan en las universidades no incorporan todos estos enfoques, sino le dan mucho énfasis al enfoque neoclásico en materias de macroeconomía, de política económica, de microeconomía, historia económica, de modelos económicos, en teorías económicas, en el desarrollo económico y en la economía internacional y políticas públicas. Entonces, una labor muy importante es precisamente incorporar los diversos paradigmas dentro de los planes de estudios para que haya más riqueza conceptual y más posibilidades de acción práctica. Entonces, eso nos lleva a la necesidad de tener un pensamiento holístico. Ahora, ¿cuál es la dificultad para llegar a ello? Que las universidades, por lo general, aceptan becas de los centros de poder, y los centros de poder pues tienen como paradigma fundamental el neoclásico. Entonces solo aceptan a los estudiantes
que estén dispuestos a aprender el paradigma neoclásico, neoliberal, los financian y asimismo, pues, cuando lleguen a las universidades, pues tienen que partir de esta enseñanza neoclásica y todas sus publicaciones deben tener ese enfoque y son aprobadas en las revistas de los centros de poder si tienen ese enfoque. Si los artículos no tienen ese enfoque, no se les da caída. En tercer lugar, otro sesgo es el análisis parcelario que encontramos en la economía neoclásica cuando divide el todo en sus partes y pierde la conexión y la interacción de los elementos. Entonces tenemos la economía del sector externo, la economía fiscal, la economía de tipo agrícola, industrial, comercial, y entonces se pierde la conexión de sus elementos. En tanto que la economía compleja precisamente busca la articulación y las interacciones entre las partes del todo. La economía neoclásica compartimenta los saberes en profesiones, oficios y especializaciones. Y se ha llegado a tal grado que el sistema de clasificación bibliográfica GEL tiene definidas 798 áreas del conocimiento de la economía. Entonces, para indicar a qué grado de compartimentación se ha llegado. Mientras que la economía compleja se interesa por la visión integral de las ciencias económicas y tiende puentes entre las mismas. En el caso de la economía neoclásica, esa hiperespecialización conduce a ideas cerradas y desligadas del contexto e incluso arbitrarias. En tanto que la economía compleja trabaja en equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios y transdisciplinarios para tratar de comprender y actuar sobre la realidad. Por su parte, en la economía neoliberal, los técnicos y los científicos parcelarios son presos de la ceguera del conocimiento al tener un enfoque muy reducido, mientras que la economía compleja comprende que su campo de conocimiento y acción está ligado al entorno global. La economía neoclásica promueve la hiperespecialización dentro de las profesiones, en tanto que la economía compleja es una disciplina global, es decir, posee conocimientos universales y los aplica en su territorio específico. Un contraste a tener en cuenta es que existen diversos sistemas económicos, mientras que el enfoque neoclásico nos indica que solamente hay dos sistemas, capitalista y socialista. En la realidad nosotros vemos otra cosa, vemos que existe un sistema económico integrado por MIPYMES que tiene otra lógica. Tenemos el sector informal, que es muy fuerte en países como México y Colombia. Tenemos el sector cooperativo, que también actúa con otra lógica. Tenemos la economía informal, que jugó un papel muy importante durante la crisis de la pandemia. El sector campesino, que también se mantuvo muy activo durante la pandemia suministrando alimentos. El sector indígena y también el sistema económico artesanal. Entonces no existe un solo sistema, sino que existen diversos sistemas económicos que interactúan mutuamente. Y aquí vemos una serie de diferencias precisamente entre estos sistemas. El capitalista, pues la propiedad de la tierra está en manos de grandes empresas y en el socialista la tierra está en manos del Estado. En el caso de las MIPYMES tenemos que la propiedad de la tierra de locales o de inmuebles es individual, al igual que en el caso de los campesinos que tienen fincas individuales. En tanto que en la población indígena la propiedad de la tierra es colectiva, en la economía artesanal no posee tierra y el sector cooperativo la propiedad social. Entonces, aquí vemos un contraste de las diferencias que hay entre diversos sistemas en cuanto a la propiedad de la tierra. En cuanto a los medios de producción, la empresa capitalista maneja maquinaria a gran escala, por tanto es intensidad de capital y genera poco empleo. En el caso del sistema socialista, también trabaja con maquinaria a gran escala, mientras que las MIPYMES se caracterizan por tener pequeñas tecnologías amigables con el medio ambiente. Los campesinos también trabajan con herramientas pequeñas y semovientes. Tienen sus gallinas, sus vacas, ovejitas, entonces es una forma de trabajo muy diferente a las anteriores. Y en el sector indígena también existen pequeñas herramientas y semovientes, al igual que en el sector artesanal, que trabajan con pequeñas herramientas.
En el sector cooperativa se tienen máquinas y herramientas, entonces también aquí tenemos una diferenciación en cuanto a los medios de producción de todos estos sistemas económicos. En cuanto a las relaciones contractuales, el sector capitalista se caracteriza por la relación salarial empresa-trabajador, entonces lo cual marca una diferenciación con todos los demás sectores. El socialista también trabaja con la relación de salario-estado, pero en el caso de las MIPIMES, lo que prima son las relaciones de compra-venta, en donde el contrato laboral no es muy frecuente. En el caso de los sectores campesinos, relaciones de autoproducción y autoconsumo, al igual que en el sector indígena. En el sector artesanal, relaciones de autoconsumo. Y en el sector cooperativo, las relaciones de afiliación y distribución social. Entonces tenemos que, si nosotros vamos a hablar de organizaciones sindicales, pues solamente en el sector capitalista se podría hablar de la posibilidades de conformación de organizaciones sindicales porque manejan la relación salarial. De resto, los demás sistemas económicos no tienen esas relaciones salariales que están vinculadas con el derecho laboral. En el caso de las organizaciones, tenemos que los capitalistas pues organizan sus gremios empresariales. En el Estado socialista es el partido, la organización central. Las MIPIMES tienen sus agremiaciones. Los campesinos, asociaciones sin ánimo de lucro, al igual que los indígenas. Y las entidades artesanales. Y las cooperativas, pues su forma jurídica de la cooperativa, ¿no? Entonces, profundizar en el tema de la economía campesina y el sector informal, tenemos que estas se autorreproducen constantemente dentro de una estructura propia que no son relaciones salariales, sino que son relaciones de compra-venta de productos y servicios. Una periodicidad que incluso ni siquiera es mensual o quincenal, sino diaria. En cuanto al cuarto prejuicio, que es el determinismo, tenemos que la economía neoclásica y neoliberal considera que los acontecimientos están determinados por relaciones de causa-efecto y para eso utiliza modelos econométricos. Sin embargo, desde la economía compleja se reflexiona que en los fenómenos hay múltiples interacciones y causas y efectos, por tanto los modelos econométricos no son aplicables y eso lo vimos durante la pandemia, cuando se intentaron construir modelos econométricos para predecir qué iba a pasar con la pandemia y todos los modelos econométricos fallaron. En segundo lugar, la economía neoclásica plantea que la evolución del pasado determina el presente y el futuro, mientras que de la economía compleja se considera que no siempre hay una trayectoria de tendencia y que el pasado no siempre se repite, porque hay fenómenos nuevos que van entrando como las innovaciones y las revoluciones. En tercer lugar, no existen factores aleatorios y todos los sucesos pueden ser predecibles y proyectables. Para el efecto, pues se utilizan las estadísticas, mientras que la economía compleja plantea que está atenta a la certidumbre y el azar, al igual que las disrupciones que emergerán en el futuro. Entonces, no necesariamente tenemos procesos determinísticos y también hay rupturas. Mientras que la economía neoclásica nos dice que el comportamiento global del sistema es determinista por encima de sus particularidades, la economía compleja nos dice que hay elementos aleatorios dentro de las estructuras y sistemas que pueden ser modificados constantemente. El determinismo económico plantea que hay factores de orden económico que determinan el comportamiento social, así como también podemos hablar que hay determinismo tecnológico, geográfico, social o biológico, en tanto que la economía compleja nos dice que en los fenómenos intervienen múltiples factores, no solamente uno de ellos, sino que alternativamente factores económicos, sociales, ambientales y políticos, y se comportan en diversos niveles de complejidad esos factores. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de determinismo matemático que fue criticado por la rebelión de estudiantes de economía en Francia en el año 2000, en donde se cuestionaba que la relación de la matemática económica con la realidad era arbitraria porque los matemáticos no dejan que la realidad pueda estropear un buen modelo econométrico. Entonces se trataba de meter la realidad dentro del modelo económico y eso
como ocurrió con la pandemia, pues no es posible necesariamente. Y también criticaron el uso incontrolable de matemáticas, que se convierte en un fin en sí mismo y conduce a una verdadera esquizofrenia frente al mundo real, con resultados que no explican adecuadamente la realidad. Por eso los estudiantes plantearon una solución y es la necesidad de enfoques pluralistas, que era lo que veíamos al principio de los diversos paradigmas que se deben enseñar en la Facultad de Ciencias Económicas. Los estudiantes señalaron que son necesarios varios enfoques de paradigmas en los análisis económicos. Y esto es válido pues para todas las carreras, ¿no? Otro tema asociado a un ejemplo asociado al determinismo es el plantear que las tendencias van a continuar, por ejemplo, en el caso del consumo de energéticos, que vamos a tener consumo de derivados del petróleo y el carbón durante mucho tiempo. Sin embargo, en la práctica pueden haber rupturas por el surgimiento de energías alternativas como la energía del sol, el aire, y eso puede provocar caídas en esas tendencias ascendentes de la explotación de hidrocarburos y en el consumo de los mismos. Un quinto prejuicio está asociado con el mecanicismo, en donde la economía neoclásica neoliberal entiende la realidad con base en modelos de mecánica, o sea, como relojes que no son intervenidos por factores externos. Se habla, por ejemplo, de economía cerrada, independientemente del contexto internacional, lo cual eso es imposible en la práctica. Mientras que la economía compleja considera que en la realidad la mayor parte de los sistemas no son cerrados sino abiertos. Hay una interacción de flujo de materia, energía e información entre los diversos sistemas. La economía neoclásica nos plantea que la realidad física debe explicarse a partir de la mecánica, modelo de equilibrio de Newton, así aparecen las curvas de oferta y demanda, mientras que la economía compleja nos plantea que las estructuras y sistemas de la realidad se comportan de forma cíclica y desequilibrada. Entonces, debemos formar a los profesionales en este mundo que es más cambiante, ¿no? Más dinámico. La teoría neoclásica indica que todos los procesos causales son repetitivos como máquinas, mientras que en la economía compleja existe una concepción organicista de la vida, del hombre y la sociedad abierta a un cambio permanente. Los modelos neoclásicos se oponen al vitalismo y al organicismo, en tanto que la economía compleja entiende que el mundo se comporta de una forma vital, orgánica y multifinalista. No solamente existe un propósito en los modelos y la vida. La economía neoclásica sostiene que toda ciencia puede reducirse a la mecánica y explicarse por ella, en tanto que la economía compleja imagina las ciencias abiertas a otras disciplinas en interacción y sinergias continuas. En el caso de la economía neoclásica, la inteligencia artificial se considera como un modelo superior a la inteligencia humana, mientras que la economía compleja coloca en su debida dimensión a los robots, que son máquinas sin emociones orientadas por los humanos. Aquí tenemos un contraste ontológico de la economía, en donde, por ejemplo, la teoría neoclásica nos dice que solamente existe el mercado y que existe un mercado que es monetario. Sin embargo, en la práctica uno observa que aunque el Producto Interno Bruto mundial es de 88.000 billones en el año 2020, hay otra parte que es la economía natural, que no está monetizada, que es, por ejemplo, los procesos económicos de los campesinos, de los indígenas, de las amas de casa, que según los cálculos que han hecho incluso economistas como el premio Nobel Gary Becker, suman, si se cuantificaran en términos monetarios, sumarían un valor equivalente a esos 88.000 millones. Entonces, no necesariamente la economía está expresada en términos de dinero. Y eso pues lo han también ratificado otros economistas que aparecen en la parte inferior. Igual, la economía compleja plantea que también hay que tener en cuenta la esfera de la propiedad, es decir, todo lo que relaciona con la propiedad de la tierra, los medios de producción, las marcas y patentes, que lo observamos es fundamental, por ejemplo, en casos recientes con el tema de los gigantes farmacéuticos que tienen las patentes y no las ceden, aunque son financiadas por el Estado, pero pues mantienen la propiedad y eso les permite ser en control. La otra esfera es la de la producción, que se articula precisamente con la
esfera de la propiedad y el mercado, y también la esfera del consumo. Entonces, tenemos que no es solamente la visión mutilante del mercado, sino que también tenemos las esferas de la propiedad, la producción y el consumo. Y otro elemento importante a tener en cuenta es que, según el pensamiento neoclásico, solamente las empresas generan valor. Sin embargo, varios estudios e investigaciones han demostrado que el Estado también genera valor público, y en eso Mariana Mazzucato es una economista que ha demostrado todo el aporte que hace el Estado para las empresas, incluyendo el caso reciente de los gigantes farmacéuticos, cuando los estados financiaron buena parte de la inversión de los laboratorios para las vacunas. La academia también aporta valor en formación, en investigación, en patentes, y también las familias. Como lo vimos durante la pandemia, buena parte de los procesos se mantuvieron a cargo de las familias, y si no es por las familias, pues las empresas, el Estado, la academia, pues no pueden subsistir. Y el último prejuicio, que es el de la competencia, ve el mundo como una selva donde sobrevivir más fuerte, según los neoliberales. Pero en el caso de la economía compleja se entiende que en el mundo no solo existe la competencia, sino también la cooperación. Entonces, por eso hay que crear sinergias de las diversas organizaciones para que sobrevivan en el entorno. Mientras que la economía neoclásica plantea que debe aprovechar sus ventajas para sobresalir y ganar distinciones de manera individual, al igual que busca superar a los demás y ganarles en todas las circunstancias. Mientras que la economía compleja procura generar equipos con juegos de gana-gana de todos. La economía neoclásica no está de acuerdo con la forma de organizaciones asociativas, en tanto que la economía compleja estimula formas de organización para generar procesos sinérgicos de valor. En el caso de la economía neoliberal, procura tomar decisiones de forma individual, digamos que es individualista por naturaleza, entre comillas, pero la economía compleja adopta decisiones colegiadas y por consenso, es solidaria por naturaleza. En la economía neoclásica se le inculca a los profesionales competir con los demás, buscando el interés particular, en tanto que en la economía compleja se compite consigo mismo, procurando el bien común. Y hay que acercar en cuenta que adicionalmente a los paradigmas que vimos al principio, también están surgiendo en el siglo XXI otra serie de paradigmas. Además de la paradigma de la economía compleja, está la economía creativa, la bioeconomía, la economía circular, la economía del bien común, la economía cognitiva, la economía azul, la economía circular. Entonces, esta gran variedad de expresiones de la ciencia económica nos indican que sencillamente el paradigma neoclásico es solamente un paradigma explicativo, pero en la actualidad pues tenemos que formarnos con la idea de la existencia de esas formas de ver el mundo económico. Entonces aquí voy a pasar rápidamente. Tenemos la economía circular, ahí están los autores. Plantea que existe una interrelación no lineales de los seres vivos y busca optimizar esos recursos, por ejemplo, a través del reciclaje. La economía digital, que trabaja con redes de tecnología de la información y de la comunicación. La economía creativa, en donde la gente aporta ideas para obtener resultados. La economía del conocimiento, en donde el capital cognitivo es fundamental para los procesos. La economía colaborativa, que indica la importancia de las asociaciones de las personas para obtener resultados. La economía azul, que le da mucha importancia a temas de innovación. La economía del bien común, que plantea la importancia de articular las empresas a nuevas formas de producción y consumo. La economía verde, que le da énfasis al tema ambiental. La economía de la complejidad, que incorpora sistemas dinámicos abiertos, información incompleta, agentes con prejuicios y errores, interacciones macro y micro, innovación novena. Y la economía sistémica, que articula una serie de elementos en donde observamos, por ejemplo, cómo el empleo puede ser condicionado por muchas variables, ¿no? En cuanto a la gobernabilidad y la gobernanza,
pues hay que hacer una diferenciación en que la gobernabilidad se refiere a grados en el que el sistema político se institucionaliza, mientras que la gobernanza busca la articulación del Estado con los diversos actores sociales. En la gobernabilidad, desde el gobierno central se fijan normas, reglas y políticas, y en la gobernanza las instituciones, reglas, prácticas se establecen por consenso. En la gobernabilidad la autoridad se logra con la estabilidad y la permanencia, mientras que la gobernanza se logra con la articulación de diversos tipos de articulación. La gobernabilidad, la legitimación se da desde arriba con acuerdos privados, mientras que en el caso de la gobernanza la legitimidad no depende de lo que se decide, sino cómo se decide. En la gobernabilidad el gobierno es reactivo frente a los conflictos, mientras que en la gobernanza el gobierno es proactivo frente a los conflictos. En la gobernabilidad se consulta a especialistas que definen programas y actores, en tanto que en la gobernanza se consulta a los actores y responde a demandas sociales. Entonces, en este sentido, la gobernanza está más asociada con procesos de tipo prospectivo, que buscan precisamente construir capital cultural, económico, social y relacional. Entonces, en este sentido, tiene que haber una ruptura antideterminística con esas prácticas anteriores, tanto en la economía como en la forma de gobierno. Y ahí es donde la prospectiva juega un papel muy importante porque busca el acuerdo de voluntades entre los actores sociales, el Estado que se interesa por incrementar el poder, las empresas que se interesan por aumentar la riqueza, la academia que se interesa por aumentar el conocimiento y las familias que se interesan por incrementar el bienestar. En este sentido, la perspectiva se asocia mucho a la complejidad porque la complejidad tiene un principio que es el principio dialógico, y el principio dialógico busca tender puentes entre unos y otros, en este caso entre el Estado, las empresas, la academia y las familias. Y aquí tenemos una serie de ejemplos de la gobernabilidad tradicional y la prospectiva. La tradicional se fundamenta en un modelo monoproductor, mientras que la gobernanza prospectiva plantea la diversificación de la matriz productiva. En el caso de la tradicional, la política fiscal es regresiva con incentivos fiscales a sectores minoritarios, mientras que en la gobernanza prospectiva, la política fiscal plantea que el que más tiene más gana y más paga. En el caso de la tradicional, se permite la salida de capitales hacia escondites fiscales. En la prospectiva se controla esa salida de capitales. En la tradicional se convive con la corrupción, en la prospectiva se combate la corrupción. En la tradicional se usa el expediente de la deuda externa onerosa. En la prospectiva se fijan límites a la deuda externa. En la tradicional hay bajo presupuesto para ciencia y tecnología, mientras que en la prospectiva se le da el presupuesto de ciencia y tecnología porque se considera que es fundamental para el desarrollo. En la tradicional se privilegia las energías de hidrocarburos fósiles, en la prospectiva se incentivan las energías renovables. La tradicional es permisiva en el uso de agroquímicos, mientras que la prospectiva promueve el uso de abonos orgánicos. Entonces, para terminar, tenemos el sistema operativo del dinero, que es el que influye en el modelo de economía neoclásica neoliberal, y tenemos el sistema sociológico valores, que es el poder cuántico que nosotros tenemos, el poder de la opinión, el poder del voto, el poder de compra y el poder de acción. Entonces nosotros podemos decir con nuestro poder de compra si vamos hacia una gran superficie de mercado o vamos a la pequeña tienda del barrio, si le compramos a los campesinos o les compramos a los agroindustriales. Igual, con nuestro voto definimos quién nos va a gobernar, si tiene valores axiológicos, quién va a gobernar o si no los tiene. Entonces, desde la perspectiva, el futuro no es lo que va a pasar, sino que eso depende de nosotros, de lo que vamos a hacer. Aquí está una pequeña bibliografía y muchas gracias. Aquí están mis datos por si quieren tomar un pantallazo para compartir experiencias y conocimientos. Muchas gracias.